Todos hemos escuchado por todas partes la palabra química. Esto tiene muchos químicos, esto es mucha química, esto es algo muy químico, pero ¿qué es realmente la química? ¿De qué se trata? ¿Qué diferencias hay entre las sustancias de la naturaleza y las sustancias artificiales que podemos encontrar en productos hechos por las personas y por las industrias? ¿Realmente los químicos son tan malos? ¿O por el otro lado, han podido salvar a la humanidad de una inminente extinción? De esto platicaremos hoy en Habitantes del Futuro, tratando de ver la realidad detrás de la química, desmitificando y también sabiendo cuáles son sus riesgos y sus peligros. Bienvenidos a Habitantes del Futuro. Bienvenidas y bienvenidos, queridos y queridas habitantes del futuro. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles de nueva cuenta. Yo soy Ana Cristina Olvera y una vez más estamos en este podcast donde desmenuzamos la ciencia, platicamos sobre ella, aprendemos y además soñamos con el futuro. ¿Cómo es que la ciencia que estamos desarrollando hoy y la tecnología nos van a llevar a un futuro verdaderamente fascinante, muchas veces alentador, otras veces un poco oscuro? Hoy vamos a hablar sobre el término químico. A menudo lo asociamos de manera automática con algo perjudicial para la salud. Sin embargo, es fundamental comprender que la química está intrínsecamente ligada a nuestra existencia cotidiana y no todos los compuestos químicos son perjudiciales para la salud. Es hora de que superemos esta estigmatización que está asociada con la palabra químico y que analicemos realmente profundamente y diferentes perspectivas sobre la relación entre los compuestos químicos, la salud humana, la contaminación y también los beneficios que puede tener para muchísimas actividades. No todos los compuestos químicos son dañinos, aunque algunos pueden serlo. De hecho, muchos de ellos son esenciales para nuestro bienestar. Por ejemplo, las vitaminas y los minerales que necesitamos para mantenernos saludables son compuestos químicos. Además, los medicamentos que salvan vidas y que mejoran la calidad de vida también son productos de la química. Según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 100,000 sustancias químicas conocidas y se estima que se introducen al mercado unos 1,000 nuevas sustancias químicas cada año. De estas sustancias, solo una pequeña proporción ha sido evaluada en términos de su toxicidad. La tendencia está en que todos los compuestos químicos se llamen peligrosos y esto puede tener consecuencias negativas. Es esencial, pues, que conozcamos como sociedad sobre la naturaleza diversa de la química y así, pues, fomentemos, pues, que queramos comprender a más profundidad cuáles son los riesgos reales de ciertas sustancias químicas y cuáles podrían ser también sus usos benéficos en cantidades moderadas. La clave radica en la información y en tomar decisiones fundamentadas en los conocimientos. Para eso estamos aquí en Habitantes del Futuro. La ciencia y la investigación continúan desempeñando un papel crucial en este proceso, dándonos datos claros sobre los efectos de diferentes compuestos químicos que pueden estar tanto en la naturaleza como ser creados en los laboratorios. La química es una fuerza muy poderosa para el bien de nuestra sociedad. Hoy vamos a aprender por qué. No se trata simplemente de sustancias desconocidas y peligrosas, sino también de herramientas fundamentales que han mejorado y continúan mejorando nuestras vidas cada día. Es hora de que cambiemos la narrativa, de que aprendamos realmente de qué se trata la química, apreciarla, también tener obviamente reservas cuando se tenga que tener, porque la química es una ciencia que contribuye positivamente al avance y bienestar de la humanidad. Y hoy, precisamente para entender todo esto y realmente aprender a diferenciar entre cuáles son los compuestos químicos que se sintetizan en un laboratorio, los que se encuentran en la naturaleza, si unos son buenos y los otros son malos, así ya de cajón, o realmente depende de cómo los utilicemos.
Va a estar con nosotros la doctora Paula Jimena García Reinaldos. Ella es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó sus estudios de licenciatura y maestría y un diplomado en divulgación de la ciencia. Ha sido docente en la Facultad de Química y también de secundaria. En 2021 participó con comentarios científicos para Claro Sports durante la transmisión de las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entre el 2020 y el 2021 fue colaboradora de la sección de ciencia en el portal de tecnología en español Firewire. Desde 2020 ha participado como organizadora de la sección de educación química de Latinx Chem, el primer Congreso Latinoamericano de Química en X, antes conocido como Twitter, y actualmente es la coordinadora de docencia en el Instituto de Química de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola Pau, bienvenida a Habitantes del Futuro, es un placer tenerte con nosotros aquí, que nos ayudes a entender un poco pues ¿de qué hablamos cuando decimos que algo tiene químicos y si esto es bueno, si esto es malo? Porque ya estamos muy acostumbrados a decir, no, es que tiene muchísimos químicos y está como de moda, ¿no? Decir que queremos algo sin químicos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ana Cristina, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí contigo y justamente hablar con tu público de este asunto de los químicos, si son buenos, si son malos. Bueno, para empezar, para mí los químicos son las personas que como yo estudiamos química. Entonces, ¿y son buenos o son malos? Habrá algunos que no son tan buenos, pero no. En general somos buenos y lo que hacemos... ¿Son como Walter White? No. Bueno, debe haber algunos por ahí así, pero en general justamente me gustaría que habláramos de eso que tú ahorita comentas. Esta idea que tenemos de que a lo mejor las cosas que tienen químicos o sustancias químicas o sustancias pueden no ser tan buenas para nosotros, cuando en realidad todo lo que nos rodea, todo, el aire que estamos respirando, el agua que tomamos, el café que nos tomamos en la mañana, todo tiene sustancias químicas. No hay nada en la Tierra, en el universo hay materia oscura y esas cosas que no son químicos, pero todo lo que tiene que ver con sustancias, que son compuestos, que vienen de elementos, pues definitivamente son sustancias químicas. Todo el tiempo estamos en contacto con ellas, todo el tiempo las consumimos. Ahora, que hay una cierta connotación mala en algunas cosas, eso pues tiene que ver con ciertas modas también, ciertas ideas de que lo que consumimos tiene que ser saludable y así, que no está mal pensar que tenemos que consumir cosas saludables, pero espero que después de esta charla podamos aclarar que en realidad todo el tiempo estamos consumiendo y en contacto con sustancias químicas. Y puede haber algunas que son malas, sí, pero en general lo que hacemos los químicos está buscando que nuestra vida sea mejor y más saludable, por ejemplo. Exacto, vamos por partes. Primero ayúdanos a entender qué es eso a lo que nos referimos como química o los químicos, cómo se entiende y qué es lo que hacen ustedes los que estudian química. Bueno, yo creo que de forma coloquial se usa el término químico como un sinónimo de sustancia no natural o sustancia producida en un laboratorio, sintetizada por una persona que estudió química. Entonces, hay ese sinónimo, se usa así, que en realidad, como te decía hace un momento, pues, todo lo que nos rodea es químico. Sustancias naturales que están en las frutas, en las plantas, en el aire, son químicos. Están ahí, las produjo la naturaleza, que es un gran laboratorio químico. Pero bueno, los químicos, los que nos dedicamos a estudiar química, esta ciencia tiene esa característica muy particular que la hace diferente a otras, que nosotros también producimos cosas que no existían antes. No solo estudiamos los compuestos químicos que están ahí en la naturaleza, o los elementos, sino que además producimos otros que no había, u otros inspirados en la naturaleza. Esa síntesis que hacemos en el laboratorio produce nuevos compuestos, como por ejemplo los plásticos, algunos medicamentos, muchas cosas, aditivos para alimentos, para que duren más, diferentes tipos de materiales. Entonces,
Esas cosas sí no existían antes en la naturaleza y nosotros los estamos creando, nosotros me refiero a los químicos como gremio, así todos, y los estamos pues añadiendo al conjunto de cosas que existen en la Tierra, por ejemplo. Pero pues sí existe este sinónimo de que esas cosas que creamos en el laboratorio son malas. Habrá algunas que tengan ciertas características que no las hacen tan buenas, pero en general, como te digo, la idea de las personas que estudiamos química al crear esas cosas es mejorar la vida de todos los seres humanos. ¿Cuál sería la principal diferencia entre un químico natural? Es decir, si nosotros vemos, no sé, por el microscopio o por el medio que se utilice para poder ver o con experimentos los químicos, ¿podemos diferenciar realmente entre un químico natural que se encuentra en la naturaleza y un químico artificial hecho por alguien en un laboratorio? ¿O cuál es la diferencia que hay entre estos compuestos químicos? Realmente, por ejemplo, si es la misma sustancia, o sea, por ejemplo, la cafeína, hace rato mencionaba el café, ¿no? Entonces, la cafeína que está en los granos de café, del café que nos tomamos en las mañanas o en las tardes, cuando a ustedes les guste más tomar café, esa cafeína, esa molécula de cafeína, si nosotros estudiamos la estructura por diferentes formas que tenemos los químicos de caracterizarla, y nosotros en el laboratorio sintetizamos cafeína, así de que usamos ciertos compuestos, no teníamos cafeína y luego tenemos esa molécula de cafeína por ciertos pasos químicos, ciertas reacciones, y luego estudiamos las dos moléculas, en realidad son idénticas. Porque para decir que es cafeína tienen que tener los mismos átomos en el mismo orden, con los mismos enlaces. Si los tienen diferentes, pues son otra cosa, no es cafeína. Entonces, realmente, la molécula de cafeína que extraemos de los granos de café y una molécula de cafeína que sintetizamos en el laboratorio van a ser idénticas. No va a haber distinción. Ahora, lo que es diferente es que, bueno, la cafeína que está en los granos de café, pues está en cierta concentración, está acompañada de otras sustancias que le dan ese sabor especial al café cuando nos lo tomamos, ¿no? Entonces, eso sería como la diferencia. Ahí en los granos de café hay una mezcla de muchas sustancias, además de cafeína, que pues eso es lo que la distinguiría en esa mezcla de la cafeína, que solo obtendríamos una molécula en el laboratorio, ¿no? Entonces, pero realmente la estructura química sería exactamente la misma. E igual podríamos crear esas mismas condiciones que hay, por ejemplo, en un grano de café de manera artificial, ¿o solamente se da en la naturaleza ese tipo de cosas? Qué buena pregunta. Eso sí, ahí sí hay una pequeña diferencia o grande, ¿no? Nosotros podemos analizar granos de café y decir, bueno, tiene toda esta cantidad de sustancias químicas y luego tratar de reproducir esa mezcla en el laboratorio. Primero son cientos de compuestos, ¿no? Los que tiene un grano de café, no solo cafeína. La cafeína la tiene en pequeñísima proporción porque además, si nosotros tomamos un poco más de esa proporción que nos tomamos en los granos de café, igual hasta nos podríamos intoxicar, ¿no? Entonces, pero los granos de café no consideramos que si nos tomamos una taza o 5 tazas de café al día nos vamos a intoxicar, porque tiene muy poquita cafeína. Y tiene un montón de otras cosas que le dan el sabor, le dan el color, el olor, muchas características. Sí podríamos tratar de reproducirlo en el laboratorio, pero nos costaría mucho trabajo. Porque además, digo, si ustedes son conocedores de café o les gusta mucho tomar café, pueden saber que hay diferentes variedades de café, ¿no? Y que no son igual el café que se cultiva aquí en México, en Veracruz, en Coatepec, que el que se cultiva en Oaxaca, que el que se cultiva en África. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones del suelo hacen que la producción de estas diferentes sustancias que tiene la planta, que tiene los granos de café, tenga el café un sabor diferente. Incluso luego el tostado del café hace que se produzcan otros compuestos y si lo tostamos más, si lo tostamos menos, el método de extracción que hacemos, si lo hacemos en una máquina de expreso, si lo hacemos en una cafetera eléctrica más normal, no vamos a tener al final en ese extracto exactamente los mismos compuestos. Entonces sí, ya lograr eso, reproducirlo en el laboratorio ya sería mucho más complicado. O sea, ahí puede estar la diferencia. Pero, por ejemplo, hablando como del principio activo del café, que sería la cafeína, es la misma molécula. Pero ya todas esas otras condiciones, pues sí, ya se las dejamos a la naturaleza. Y entonces, ¿cuál es su labor de ustedes como químicos, por ejemplo, en esta situación de
pues recrear o hacer nuevas moléculas y cuáles podrían ser buenas o malas o por qué se ha estado como estigmatizando a las moléculas químicas artificiales en comparación con las naturales. Pues yo creo que sí tiene que ver con una tendencia que pues tiene que ver con cosas que pasan en el mundo. Sí es cierto que hay más contaminación en el mundo, por ejemplo. Mucha de esta que tiene que ver con la combustión de los combustibles fósiles, que por cierto, pues tienen un origen totalmente natural, ¿no? O sea, el petróleo, el gas natural, hasta le decimos gas natural, pues se extrae de la tierra. Claro, se refina y se le hacen ciertos procesos para obtener combustibles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una parte de la contaminación que relacionamos de forma natural, por decirlo de una manera, con la química. Y entonces ahí, y eso no es algo falso, ni es algo que no esté pasando, o sea, es real, ¿sí? Pero también es cierto que la química y los químicos, las personas que nos dedicamos a la química, podemos ayudar a solucionar esos problemas ahora que los conocemos. Entonces, yo siento que tiene que ver un poco con que también el hecho de cómo la química ha cambiado al mundo, que lo ha hecho incluso más seguro, más saludable, nos ha hecho pensar que no necesitamos eso. Algo que pasa mucho con la química es que está ahí, pero no está ahí como de forma evidente, ¿sí? Por ejemplo, en los medicamentos que tomamos, medicamentos, por ejemplo, como el ácido acetil salicílico, que se usa tanto para los dolores de cabeza, este medicamento tiene un origen en un producto natural. Los químicos llamamos productos naturales a estas sustancias que obtenemos de una planta y que tienen una cierta aplicación para algo, ¿no? Entonces, resulta que en la corteza del sauce, desde no sé cuántos siglos, se usaba para tratar dolores de cabeza, inflamación y cosas así, el extracto de esa corteza. Y bueno, pasaron los siglos, llegaron las personas que se dedican a estudiar química y dijeron, ¿aquí qué hay? Entonces, una de las cosas que hacemos las personas que nos dedicamos a la química es estudiar, por ejemplo, qué compuesto hay en una mezcla de cosas, en este caso en la naturaleza. Pues de todas estas cosas, yo creo que esta es la que tiene estas propiedades, ¿no? Entonces aislaron el ácido salicílico de esa corteza del sauce. Y dijeron, bueno, si ya lo separamos de ahí, que esa es otra cosa que hacemos los químicos, separar mezclas de muchos compuestos, vamos a ver si lo podemos usar como forma farmacéutica para tratar dolores de cabeza, pero ya como un medicamento. Y entonces, bueno, se hace la formulación, que esa es otra cosa, ya pasamos del producto natural, separamos, aislamos, identificamos, que esa es otra cosa que hacemos, identificar los compuestos y decir, este es el que tiene propiedades, en este caso, para usarlo como analgésico. Pero entonces se dieron cuenta, en las pruebas ya que la gente se lo tomaba, que les irritaba mucho el estómago. Y entonces se hizo una modificación química a ese compuesto. Como tal, este ácido acetil salicílico no es igual que el que estaba en el sauce. Ahí sí no podemos comparar las moléculas y decir son iguales. Este no existía en la naturaleza, pero los químicos que se dedicaron a estudiar eso dijeron, ¿y si le ponemos este otro pedacito a esta molécula? Y resulta que ya no es tan dañino para el estómago y sí tiene estas propiedades. Entonces es eso, nos dedicamos a estudiar compuestos, a analizar su estructura, a ver qué propiedades tienen, a separarlos de otros compuestos e incluso modificamos lo que ya existe para darles otra propiedad diferente, similar, o darles esta característica, por ejemplo, de que sea más benéfico, ¿sí? En este caso de este medicamento, ¿no? Entonces, eso es parte, así esta historia del ácido acetil salicílico sirve para ejemplificar un poco lo que hacemos los químicos en el laboratorio y por qué buscamos estas soluciones a ciertos problemas con los que nos encontramos. Quisiera que nos dieras unos ejemplos para un poco desestigmatizar esto de que decimos de la química, que los químicos son malos, lo que sea. Danos ejemplos así muy paradigmáticos, digamos, de cómo los químicos artificiales han cambiado nuestro mundo totalmente para que podamos, pues ahora tener los mayores niveles de salud, de longevidad,
de acabar con enfermedades, etcétera? Bueno, los medicamentos en general, casi cualquier medicamento, que te expliqué, pero por ejemplo los antibióticos. Ahora los antibióticos tienen una cierta carga negativa porque pues resulta que no los hemos usado muy bien los seres humanos, ¿no? Esto de que no nos terminamos los tratamientos, hay una modificación ahí más bien biológica sobre las bacterias, ¿no? Y resulta que ahora tenemos bacterias resistentes a los antibióticos, pero los antibióticos cambiaron completamente la historia de la humanidad. O sea, de tener una esperanza de vida de, no sé, 30, 40, 50 años, la llegada de los antibióticos cambió totalmente eso y sí alargó la esperanza de vida. El hecho de poder luchar contra infecciones que ahora nos parecen muy simples, ¿no? Y nadie se muere de una infección en la garganta, ¿no? Y antes sí, o que tenía una herida, se le infectaba y se moría, ¿no? Entonces, eso cambió totalmente y ese fue totalmente un trabajo de los químicos. Sí, el premio Nobel de la penicilina es de medicina, pero al final de cuentas, la penicilina que viene de un producto natural, de un hongo, se terminó reproduciendo en el laboratorio, sintetizándose de forma química, porque resulta que sí podemos obtener muchas sustancias benéficas de plantas, de animales, de hongos, ¿no? Pero las tenemos en poquita cantidad. Si queremos producir mucho para que todo el mundo tenga acceso a los antibióticos, necesitamos hacerlo en el laboratorio y luego escalarlo a la industria, ¿no? Y bueno, la penicilina fue el primer antibiótico, pero de ahí se siguió a toda una serie de antibióticos que cambiaron completamente al mundo. Las vacunas son un producto más biológico, sí, pero en su diseño de las vacunas actuales hay mucha química también. Y eso también, pues bueno, sabemos que, por ejemplo, con la pandemia reciente que tuvimos, las vacunas nos salvaron al final de cuentas y lograron que, por ejemplo, ahora ya podamos salir y hacer un poco la vida como la hacíamos antes de que se nos apareciera el COVID, ¿no? Esos son ejemplos muy, muy buenos que nos mencionas y, como dices, la vida no solamente ha aumentado, sino que se ha duplicado, casi triplicado la esperanza de vida de todos los seres humanos gracias a estos químicos. Y bueno, ahora sí está la otra parte, porque como bien nos dices, pues sí hay algunas sustancias que son, pues que han dañado el medio ambiente, que pueden dañar nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas sustancias o hay algunas sustancias de las que debamos cuidarnos, de las que debamos como tener pues precaución a la hora de utilizarlas o algo así? Bueno, yo creo que también en este momento de la historia de la humanidad ya tenemos mucha información justamente sobre las sustancias y cómo usarlas. Por ejemplo, el hecho de que algo sea benéfico como un medicamento, como lo que decía de los antibióticos, no los exime de esta parte de que si no los usas bien, no necesariamente te van a dañar a ti, sino esto que hemos hecho de no tomar los tratamientos de los antibióticos de forma adecuada, pues nos ha desembocado en este problema de resistencia de las bacterias, ¿no? Y ahora necesitamos encontrar nuevos antibióticos que sean eficaces contra esas bacterias. Entonces, a veces no es necesariamente que nos vamos a dañar a nosotros, sino que vamos a causar un problema entre todos como humanidad. Por ejemplo, también los plásticos. Los plásticos son un desarrollo completamente de la química, de los químicos. Y que también han mejorado la calidad de vida muchísimo, claro, aunque ahora tengamos que controlar nuestro consumo, ¿no? Exactamente, ahí está esa parte, ¿no? O sea, cambiaron la forma de vida, democratizaron, digamos, el uso de ciertos materiales, porque son más baratos los plásticos y son útiles y además por ejemplo, si guardamos comida en ellos, no contaminan la comida, entonces nos ayudan a conservar los alimentos, pero pues este uso indiscriminado de los plásticos, sobre todo de un solo uso, que de pronto los empezamos a usar y nos dimos cuenta que no era tan buena idea estarlos usando así, pues sí, tenemos, como tú dices, controlar su uso. Ahora, hay una frase muy paradigmática en la química que dice, la dosis hace al veneno, que quiere decir que cualquier cosa te puede hacer daño, pero depende de cuánto es. Hace un momento mencionaba la cafeína. La cafeína, te puedes tomar 5 tazas de café, bueno, depende, ¿no? Si te gusta, si estás acostumbrado a eso, pero no te va a causar un daño, no te vas a morir por tomarte 5 tazas de café en un día.
Pero claro, si te tomas 100 miligramos de cafeína pura, te mueres, ¿no? Entonces, o 200, o sea, no sé. Pero, y porque en las tazas de café hay muy poquita cafeína, muy, muy poquita. Entonces, el agua nadie pensaría que es tóxica, ¿no? Pero si te tomas demasiados vasos de agua en muy corto tiempo, resulta que tus células colapsan, ¿no? Porque hay demasiada agua en ellas. Entonces, esa idea de sí hay sustancias dañinas, incluso los medicamentos sabemos que podemos tener sobredosis de un medicamento y puede ser un medicamento normal, que no pensamos que nos pueda hacer daño, un analgésico, un antibiótico. Sí podemos tener un daño por consumirlos. Incluso los analgésicos, los antiinflamatorios, por ejemplo, los médicos recomiendan que no consumamos demasiado porque pues entonces nuestros riñones o nuestro hígado no pueden procesar bien todos esos subproductos que hay cuando los tomamos y nos pueden causar un daño. Entonces, todo ahora sí que con medida. Existen, por supuesto, hace rato mencionabas a Walter White, pues las drogas ilegales que causan adicción, ¿sí? Y que pues por supuesto esas sí son producto de la química también. Algunas son naturales, algunas sí son producto del laboratorio y pues por supuesto que esas sí nos pueden causar un daño, sobre todo además pues porque este consumo constante, esta adicción pues tiene consecuencias pues, prácticamente inmediatas, ¿no? Entonces, pero pues por ejemplo también el alcohol, que lo obtenemos de las uvas o de la fermentación de diferentes cosas naturales, también nos puede causar una adicción y también nos puede causar un daño, ¿no? Entonces, realmente no es tanto si es natural o es artificial, sino este consumo desmedido. Incluso en lo que hablábamos de los plásticos, su consumo desmedido le causa un daño no quizá a nosotros directamente, a cada persona individualmente, sino a la tierra. ¿Qué hay de todos esos que están tan satanizados actualmente, como por ejemplo los pesticidas, algunos tipos de fertilizantes? ¿Qué sucede con eso? ¿Realmente son muy dañinos o realmente es también cómo los utilizamos? Sí tiene que ver con cómo los utilizamos. Sí es cierto que si nosotros vamos a usar una sustancia química para matar, por ejemplo, una plaga, pues esa es una sustancia que tiene una actividad biológica, porque si no, no matará la plaga, ¿no? Y si tiene una actividad biológica, a lo mejor tiene una actividad biológica contra la plaga, pero también contra las células de un ser humano, ¿no? Ahora, digamos que en lo que nos basamos es como en este riesgo-beneficio. Sí hay un riesgo, sí. Ahora, el beneficio es muy grande porque otra de las razones por las que la humanidad ha prosperado, además de los medicamentos, además de las vacunas, además de nuevos materiales, es que producimos más comida. Entonces, los fertilizantes, los pesticidas nos han ayudado a producir más comida para la cantidad enorme de personas que somos ahora en el mundo. Sigue habiendo problemas de distribución y que no todo es equitativo en el mundo, pero esa producción mayor que tenemos de alimentos es gracias a esas sustancias químicas. Ahora, que si el hecho de utilizarlas de forma extensiva hace que, por ejemplo, si yo compro una manzana que llevo a mi casa y me la voy a comer, primero la voy a lavar, y no tanto porque tenga bacterias, organismos patógenos, sino porque es muy probable que tenga un poquito de algún fertilizante, de algún pesticida, y bueno, entonces la lavo. Yo creo que todos hemos pensado incluso un poco en eso, cuando lavamos las verduras, las frutas, que le estamos quitando cosas, incluso los químicos, que estamos muy convencidos de que todo eso está muy bien y lo necesitamos, ¿no? Pero sí, que es una cantidad muy pequeñita la que hay ahí, y esto que te decía de la dosis y el veneno, pues sí, que sí existe ahí y que quizá no es tan bueno que esté ahí, sí. Pero también los químicos se han dedicado a buscar alternativas para ese tipo de sustancias, ¿no? Para que no lleguen tan directamente a nosotros. Por ejemplo, se buscan alternativas que tienen más que ver con justamente copiar sustancias que existen en la naturaleza para que, por ejemplo, en lugar de echarlo sobre las plantas para que los bichitos se mueran, los que están ahí que se van a comer el cultivo, lo que hacemos es copiamos una feromona de un bichito que esa va a atraerlos porque los va a llamar a aparearse, y entonces lo ponemos en otro lado donde está el cultivo y se van para allá en lugar de comerse la planta. Y esas son alternativas
que existen. Esta, por ejemplo, que te cuento, es un desarrollo de la compañía que tiene Frances Arnold, que es Premio Nobel de Química. Ella hace ese tipo de cosas y es química, se dedica a la química. Entonces sí nos preocupan los químicos esto, ¿no? No queremos, o sea, queremos buscar alternativas para esto, ¿no? Sí, resulta que llega muy poquito fertilizante o pesticida a nosotros, pero quisiéramos que no llegara nada, ¿no? Buscar estas alternativas. Por eso digo que la química también busca solucionar esos problemas. En este podcast, Pau, nos gusta mucho, obviamente, soñar con el futuro, analizar ya después de que entendimos un poco mejor la ciencia que se está haciendo actualmente, pues queremos entender cómo puede ser el futuro con el desarrollo y el avance de estas ciencias. Digo, a reserva de que obviamente necesitamos un programa para hablar de cada uno de los muchos desarrollos que está haciendo la química, ¿tú cuáles crees que son algunos de los más prometedores, los que más te llaman la atención y que van a cambiar, que tienen el potencial de cambiar radicalmente nuestro futuro y en qué lo van a convertir? Pues todo lo que tiene que ver con materiales, ¿sí? Con el desarrollo de nuevos materiales, incluso materiales alternativos a los plásticos, ahora que nos preocupa mucho la contaminación por microplásticos, estos que hemos dejado por toda la Tierra. Todo este desarrollo de materiales, no solo materiales para construir cosas, así como plástico y estos, sino también materiales que tengan ciertas funciones. O sea, el hecho, si ustedes están usando una pantalla, seguramente para ver esto, de un dispositivo móvil, una computadora, eso tiene materiales desarrollados por la química. El hecho de que podamos ver cosas en imágenes en mejor calidad, videos o fotografías, tiene que ver con desarrollos de la química. Entonces, es este tipo de cosas, esto de que haya televisiones 4K y todo esto, lo vamos a seguir viendo, ¿no? O sea, eso quizá nos parezca, pues eso es entretenimiento, pero aún así eso es parte de nuestras vidas y es lo que las ha hecho mejores también. Los materiales, les digo, para sustituir los plásticos o que podamos, o sea, que sean a lo mejor, bueno, para empezar tenemos que dejar de consumir tantos plásticos, pero también este tipo de cosas. Estos medicamentos nuevos que pueden hacer diferente, más larga nuestra vida, tratamientos como también hablando de premios Nobel, que fue el de 2020, de una edición genética que tiene que ver con química, el que CRISPR, ya se usa, ¿no? Ahora, el CRISPR, que se usa ahora, ya hay tratamientos aprobados genéticos para curar enfermedades genéticas. Entonces, ese tipo de cosas a las que no teníamos acceso antes, la química nos está abriendo esas puertas. De hecho, la química es una ciencia, pues, como joven, digo, obviamente tiene cientos de años, pero comparada a lo mejor con la física, es mucho más reciente. Yo creo que apenas estamos viendo esta capacidad que tiene la química de cambiar nuestra vida. El cambio climático es un problema muy serio que tenemos aquí ya con nosotros, pero la química justamente es parte de la solución de ese problema. Sí podemos decir, pues a lo mejor también lo empezó, pero bueno, en realidad lo empezó la quema de combustibles fósiles. Pero la química es una de las ciencias, si no es que la principal, que va a ayudar los químicos, la gente que se dedique a estudiar química en los próximos años o que está empezando a estudiar química ahorita, van a contribuir a solucionar, por ejemplo, el problema del cambio climático. Sí, yo creo que sí lo podemos detener. Eso que me dices de que la química es una ciencia joven me emociona muchísimo porque muchos creemos o tenemos esta idea falsa que se nos ha como heredado en las escuelas, en las primarias, etcétera, de que la ciencia es algo viejo, anquilosado, que ya está todo dicho, que te tienes que aprender la fórmula y ya, y de eso se trata, cuando en realidad la mayoría de las ciencias pues son un lugar donde falta muchísimo que hacer, ¿no? O sea, yo recuerdo también en la historia cuando en la física creían o en las matemáticas creían que ya estaba todo descubierto, ya estaba todo dicho y de pronto se dieron cuenta que hay un micromundo cuántico que abre todas las posibilidades de nuevo y dijeron, wow, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, que la química sea una ciencia joven, pues yo creo que debe ser muy emocionante para las personas que están interesadas en esto. Y me gustaría un poco cerrar con esto, Pau. ¿Qué les dirías a las personas, sobre todo las mujeres, las niñas,
latinas como nosotras, hispanas, que a lo mejor tienen algún interés, pero que no se convencen sobre cuál podría ser su papel, sobre por qué sería súper emocionante hacerlo y por qué sería importante que participaran en el desarrollo de la química, por ejemplo. Bueno, como te digo, están todas estas posibilidades. Sí es bonito pensar en la ciencia, no solo en el caso de la química, que es como más joven, por así decirlo, sino que las ciencias, incluso aunque no sean tan jóvenes, pues tienen un mundo de posibilidades, ¿no? La química, esta característica que a mí es lo que me llamó hacia ella, el hecho no solo de estudiar lo que existe en el mundo, en el universo, sino poder crear a partir de cosas nuevas. Digo, creamos a partir de estos bloques constructores que tenemos, que son los elementos de la tabla periódica, sí, creamos a partir de eso ya existe, pero a partir de eso existen un montón de posibilidades. Pero que además se pueden descubrir más elementos, ¿no? De eso no... Sí, de eso, bueno, los elementos, la tabla periódica está casi completa, podríamos decir, pero nunca podemos decir que está completa, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que los últimos elementos que hemos descubierto y que en realidad se han obtenido en el laboratorio, hay elementos que se obtienen en el laboratorio también a través de reacciones de fisión y esto, que es un poco más como física, más que química, pero son átomos tan inestables que duran segundos, ¿no? Entonces, eso es una parte interesante de la química donde se junta con la física. Además, estas interacciones que tenemos entre ciencias, donde se traslapan algunas áreas de estudio, eso también es muy interesante. Pero al final, con ciertos elementos que tenemos, incluso, por ejemplo, la química orgánica, que se basa en el carbono, podría parecer que es un solo elemento, carbono, hidrógeno, por allí oxígeno, nitrógeno, azufre, tiene una cantidad de posibilidades, aunque hablemos solo de 5 o 6 elementos, donde podemos crear compuestos, por ejemplo, las pantallas, hace rato que hablaba de las pantallas de dispositivos, las pantallas OLED están basadas en compuestos orgánicos, ¿sí? En estos de carbono, hidrógeno. Podemos crear estos dispositivos que pueden emitir luz y todo, que se pueden usar en muchísimas cosas, ¿no? Desde cosas de entretenimiento hasta cosas para detección de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, de observación astronómica también, ¿no? O sea, la química nos puede abrir una cantidad de posibilidades por esta creación que tiene, este lado de creación, que además, o sea, si a ustedes les gusta ser creativas en algo, la química les permite eso, ¿no? Porque es crear algo que no existía antes, y para eso pues uno tiene que pensar, sí, por ejemplo, inspirarse en cosas que hay en la naturaleza, como dije hace rato, pero también hacer cosas nuevas que no existen. Y esa idea de que puedo crear algo que no existe, yo creo que eso es lo que hace la química tan interesante como área de estudio para dedicarse profesionalmente. Yo trabajo en el Instituto de Química y bueno, aquí voy a hacer un pequeño comercial de que justamente en el Instituto de Química nos interesa mucho cambiar esta idea que hay sobre que los químicos son malos o que la química es un área de estudio donde, oh no, porque voy a empezar a contaminar el mundo. No, piensen que si pueden estudiar química, pueden venir al Instituto de Química, por ejemplo, a estudiar un posgrado, aquí a la UNAM en México. Entonces, y van a poder contribuir a esto que hace la química tan interesante y que puede cambiar nuestras vidas, así como humanidad. A lo mejor nosotros no vamos a ver exactamente el resultado que tiene el compuesto que desarrollamos o los compuestos que desarrollamos en el laboratorio inmediatamente, porque la ciencia pues tiene procesos muy largos, ¿no? Y la química también. Pero el hecho de contribuir con eso, saber que estamos contribuyendo con eso, yo creo que es muy satisfactorio y pues estar convencidas que la química es una ciencia que realmente ha cambiado nuestras vidas hasta este momento y puede hacer también mucho más por la humanidad. Así que estudien química, vengan al Instituto de Química a estudiar un posgrado y pues bueno, no sé si quieres que comente algo más. Pues estamos, yo creo que ya muy emocionados de todas estas posibilidades que nos abre la química y seguramente que vamos a seguir viendo cosas increíbles, ¿no? Como tú decías, estos avances, estos descubrimientos
desde la genética, la genómica, las vacunas, los fármacos. Necesitamos muchísima innovación para poder resolver los problemas que tenemos actualmente. Entonces, te agradecemos muchísimo, Pau, que nos hayas contagiado tu entusiasmo por la química. Espero que muchas y muchos se hayan emocionado como nosotras y se animen a adentrarse más en estos temas, porque no se necesita tampoco ser muy joven o tener muchos conocimientos o etcétera para adentrarse, ¿no? Sí, no, de hecho, o sea, además de esta parte donde pues es importante que haya más gente que se dedique a la química, que se vuelvan químicos y químicas, pues también el hecho de, yo siempre me gusta pensar en que las personas que no necesariamente se dedican a la ciencia pueden tener un pensamiento científico. Yo creo que parte de cómo quitarnos estas ideas sobre que, ay, si tiene químicos es malo, es a partir de conocer sobre la química, ¿no? Esta parte de hacer divulgación de la química también yo creo que es muy importante, porque no siempre tiene muy buena prensa la química, y de hecho también es otra cosa que estamos tratando de hacer desde el Instituto de Química, hablar bien de la química, porque hace muchas cosas buenas por nosotros. En el Instituto de Química pues hacemos investigación fundamental, básica, de estos desarrollos que luego se van a trasladar a nuestras vidas. Pero queremos decirles pues que justamente cómo trabajamos los químicos, qué hacemos y cómo esto va a transformar nuestra vida. Y eso lo puede saber, entender cualquier persona que tenga cualquier profesión, que se dedique a cualquier cosa, porque al final de cuentas, como yo decía al principio, la química está a nuestro alrededor, no hay que tenerle miedo, hay que estar informados, saber cosas nos ayuda a perder este miedo y a tomar mejores decisiones, ¿no? También como ciudadanos, no nada más como químicos. Así es, pues ya sabemos un poquito más de cómo funciona la química. Muchísimas gracias, Pau, te mandamos un fuerte abrazo y seguro que estaremos pronto platicando otra vez de más fascinantes aspectos de la química. Muchísimas gracias por la invitación, Ana Cristina, y de verdad yo estoy fascinada de hablar de química. Cualquier otra vez que me quieras invitar a mí, yo estaré muy contenta. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, bye. Muchísimas gracias, Pau, por haber estado con nosotros aquí en Habitantes del Futuro. Seguro que en el futuro podremos platicar más específicamente de proyectos verdaderamente alucinantes en el sector de la química. Y ahora vamos a Cultura con doble O, donde J.L. Romo seguramente tiene datos muy interesantes que agregar acerca de cómo hemos jugado con esta ciencia tan fascinante que, como nos dijo Pau, nos permite ser como dioses creando nuevas sustancias en el laboratorio a lo largo de la historia, también en la cultura popular. Ana Cristina, amigas y amigos habitantes del futuro, yo soy J.L. Romo y les doy la bienvenida a otra sección más de Cultura con doble O, que en esta ocasión creo que es obligatorio en este espacio que le demos un merecido homenaje a esta clásica serie de televisión ya muy querida por todas y todos, de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, y rescatar 5 elementos que la hacen única y creo que la hacen como uno de los grandes contenidos que mezclan la ciencia y el entretenimiento de esta última década. 5 elementos para conocer de Big Bang Theory aquí en Cultura con doble O. Número 1, el humor científico. The Big Bang Theory destaca por su habilidad para combinar humor inteligente con referencias científicas. Utiliza el ingenio para abordar conceptos científicos de manera accesible. Así es, estamos aprendiendo ciencia y nos reímos con ella, haciendo que temas complejos resulten entretenidos y comprensibles para un público diverso. El punto número 2 son los personajes que son inspiradores científicos. La serie presenta personajes como Sheldon Cooper, el querido Sheldon, y Leonard Hofstadter, cuyas personalidades excéntricas y pasiones por la ciencia sirven como modelos positivos para aquellos interesados o interesadas, ojo, en las carreras STEM. ¿A qué nos referimos con carreras STEM? Aquellas relacionadas con disciplinas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto contribuye a derribar estereotipos y fomentar el interés en disciplinas científicas. Ya no es solamente la venganza de los nerds, ya no se trata de nerds, ya no se trata de ñoños, sino se trata de personas que pueden divertirse, se la pueden pasar bien, pueden disfrutar la vida y pueden ser grandes
científicas y científicos. Recordemos el concepto carreras STEM, aquellas relacionadas con disciplinas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo creo que en Habitantes del Futuro siempre vamos a seguir escuchando este concepto de carreras STEM. Número 4, integración de profesionales científicos. O sea, como colaboraciones. The Big Bang Theory ha contado con la participación de científicos reales y reconocidos como Stephen Hawking y Neil deGrasse Tyson. Esto destaca la importancia de la ciencia en la cultura pop, que durante muchos años y durante muchas épocas, empezamos alguna vez en Habitantes del Futuro, hablamos sobre Carl Sagan, pero vean también cómo The Big Bang Theory integra tanto científicos reconocidos como también, pues yo creo que personajes icónicos de la cultura pop. Y número 5, yo creo que de lo más importante que nos da The Big Bang Theory, la promoción de la diversidad científica. ¿A qué nos referimos con eso? A través de personajes como Amy Farrah Fowler y Bernadette Rothschild, la serie aborda la diversidad de género en el campo científico. Ojo, mujeres científicas. Esto contribuye a promover la idea de que la ciencia es un terreno inclusivo y accesible. Ojalá que sea así y esperemos que se sigan abriendo puertas para las científicas. Y así diferentes individuos, de diferente orientación, puedan ser inspirados a estar practicando la ciencia y estudiando para ser más y mejores habitantes del futuro. Ana Cristina Olvera, amigas y amigos, yo soy JL Romo y nos vemos en una próxima entrega de Cultura con doble O. Muchas gracias, JL Romo. Y ustedes, queridas y queridos habitantes del futuro, ¿qué piensan? ¿Sabían que incluso el agüita, el café, todas esas sustancias naturales o artificiales son química también? ¿O creían que solamente los químicos de la farmacia eran los que eran química y lo resto era natural? ¿Qué se les ocurre que les gustaría hacer pudiendo manipular las moléculas de las que están hechas todas las sustancias? Y como nos contó Pau, pues agregarle una molécula a algo para que no nos cause ardor en la panza o para crear un nuevo medicamento que pueda combatir las enfermedades. ¿Qué se imaginan que podrían hacer con la química? ¿Qué les gustaría saber de todos los avances químicos que se han hecho en la historia y de los que vienen y que seguramente revolucionarán nuestro futuro? Escríbanoslo, háganoslo saber, háganos llegar todos sus comentarios. Recuerden que este programa lo hacemos todas y todos. Y yo soy Ana Cristina Olvera y quiero verlos de nueva cuenta en el futuro. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.